Y el cambio de identidad también tiene que ver con nuestro carácter. Es el carácter de los hijos del reino. Sí. Bienaventurados los de limpio corazón. Pero si el amor no está en nosotros, difícilmente perdonaremos. Bienvenido a este podcast Somos Uno. El día de hoy estamos con el episodio número 7. Hoy me acompaña el pastor Ángel López Cruz de la iglesia Monte Sinaí desde Tamán, Tamazunchale, San Luis Potosí, o mejor conocido como el lugar del Pozo Encantado. Pastor, un gusto saludarle en esta hermosa tarde. Dios le bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios te bendiga, mi hermano Pablito. Es un gusto que estemos esta tarde, este día, aquí desde la iglesia, de las instalaciones de la iglesia Monte Sinaí, aquí en Tamán, como ya lo mencionabas, el lugar del Pozo Encantado. Bendiciones, hermano Pablito. El tema de hoy es ADN del reino, el carácter del creyente que tiene al Espíritu Santo. Hemos sido transformados mediante el Espíritu Santo, más bien dicho, deberíamos de ser transformados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad, pero no nada más se trata de venir a Cristo y ya hasta ahí quedó el asunto, no. Viene el cambio en nuestra vida, viene un cambio de identidad, de ser hijos de desobediencia a ser hijos de Dios. Y el cambio de identidad también tiene que ver con nuestro carácter. Hoy vamos a hablar acerca de este carácter que aquel creyente que tiene al Espíritu Santo debe de tener en su vida. Pastor, vamos a arrancar con toda en esta entrevista. ¿Cómo describiría usted, pastor, el ADN del reino en palabras simples, el carácter de un cristiano que tiene al Espíritu Santo? Bueno, primero decirte, Pablito, que es algo muy importante, el carácter, o más bien lo que me preguntabas ahorita de cómo describo el ADN del reino. Es algo muy importante. El ADN en el reino de Dios se caracteriza por la identidad en Cristo. La identidad en Cristo, las características de este ADN, pues prácticamente es el amor, es la justicia, es la paz. Hay valores dentro de este ADN del reino, como es la humildad, como es el servicio, el sacrificio, ¿verdad? Todo creyente, Pastor Pablito, debe buscar reflejar estos aspectos en su vida, ¿verdad? Relacionados con Dios, pero también relacionado con los demás, Sí. ¿verdad? Me llamaba mucho la atención, leía un poquito, bueno, lo he leído siempre, pero estaba leyendo un poquito más sobre las bienaventuranzas. San Mateo capítulo 5, ¿verdad? La Biblia dice que una gran multitud seguía a Jesús, pero específicamente dice que le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Le enseñó a los suyos. Y este es el carácter de los hijos del reino. Sí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estas son una de las características importantes, ¿verdad?, que tenemos que tener, ¿verdad?, todos los que estamos incluidos en el reino de Dios. Amén. Es muy importante, mi pastor. Yo mencionaba hace un rato, Cristo nos llama a seguirle, Sí. pero en ese llamado, cuando uno acepta seguir a Cristo, no solamente viene la limpieza de nuestros pecados, nos viene un cambio de vida, pastor. Claro. Viene un cambio de vida, y con ese cambio de vida, el cambio de carácter, el cambio de comportamiento. Y la Biblia nos menciona, pastor, acerca del fruto del Espíritu. Así es. Es algo de lo cual queremos centrar este programa, este mensaje. Pastor, ¿por qué cree usted que los frutos del Espíritu son una prueba real de alguien que tiene al Espíritu Santo en su vida? Bueno, mencionarte, Pablito,
que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo están relacionados. Ujú. Están relacionados, pero hasta cierto punto no son lo mismo. El bautismo en el Espíritu Santo, no del, en el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial. Es una experiencia cuando nosotros venimos a Cristo, lo que acabas de mencionar, nuestros pecados son perdonados. Pedro lo dijo en su discurso, ¿verdad? Arrepentíos, convertíos, para que después vengan tiempos de refrigerio. Se refería al Espíritu Santo. Entonces, es el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial que capacita al creyente. ¿A qué? A testificar. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial que capacita a los creyentes a testificar de Cristo y a servir de Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua del creyente. Amén. Es una experiencia continua del creyente, donde experimentamos, vaya la redundancia, diferentes momentos en nuestra vida, ¿verdad? Diferentes momentos. Prácticamente se caracteriza por tener mayor sensibilidad y obediencia al Espíritu Santo. Amén. Ser lleno. Por ende, Efesios capítulo 5, versículo 22, 23, que todos no lo sabemos, ¿verdad? Nos dice sobre el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es? Es un fruto que dentro de ese fruto vienen varios ingredientes, varias cosas, ¿no? Y empieza con amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por supuesto que el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida prueba, es una prueba real, ¿verdad? De que estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pastor, hablaba sobre el bautismo en el Espíritu, que es cuando recibimos esa capacitación, por así decirlo, del Espíritu Santo para ser testigos. A través de ello, muchas veces son impartidos los dones. La Biblia nos habla de dones, pastor, don de sanidad, don de milagros, el don de ciencia, don de sabiduría, don de diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Pero, pastor, muchas veces se ve o abundan muchos en dones, pero en el fruto no, pastor. En el episodio pasado, el pastor Adelaido hacía mención de que no es algo tan lógico el moverte en los dones espirituales, pero no vivir en el fruto del Espíritu. Él mencionaba el hablar en lenguas, pero no tener amor. Y ve que el apóstol Pablo le dedica una buena parte en Corintios a los dones espirituales, hablar del amor. Y el apóstol Pablo decía, pues si yo puedo hablar en lenguas, pero no tengo amor, de nada no me sirve. tengo nada, de nada me sirve. ¿Tiene algo que ver, pastor, el fruto del Espíritu con la madurez del creyente? Claro, mucho tiene que ver. Es cierto lo que dices, hay muchos que se mueven en dones. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Así es. Es un regalo de Dios. Y cuando somos llenos o cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, también Dios reparte dones. Pero esos dones nos pueden llevar a estar equivocados. Hasta cierto punto. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Pero también, no sé si recordarás que una ocasión Jesús mandó a sus discípulos. Primero los capacita, los entrena y luego los manda, ¿no? De dos en dos. Y les dice, no lleven alforja, no lleven esto, no lleven aquello.
y se fueron, ¿verdad? Y la Biblia dice que regresaron contentos, regresaron felices, Emocionados. emocionados regresaron y le dicen a Jesús, Maestro, vimos cómo los demonios salían. Ahí está hablando de un don. Entonces, vimos cómo los espíritus, los demonios salían. Y Jesús les dice, a ver, no se maravillen de eso, ¿verdad? No se gocen de eso. Mejor gócense si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Claro que tiene que ver mucho nuestra madurez espiritual. Entonces, quiero platicarte algo, lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Sí, pastor. Versículos 5 al 7. Yo le he llamado esto como la escalera del crecimiento. Uh-huh. Y Pedro dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, ¿qué podemos encontrar en esto? La virtud se refiere a la excelencia moral y a la bondad. O sea, es una acción. A mi fe, yo le añado una acción, ¿verdad? A la excelencia moral y a la bondad. Pero no me tengo que quedar con eso. Entonces, a mi virtud, ahora ya estoy demostrando, ¿verdad? Tengo una acción. Ahora, a mi virtud, yo tengo que añadirle conocimiento. Se refiere a la comprensión y a la sabiduría espiritual. ¿Verdad? Se refiere a eso, a la comprensión, a la sabiduría espiritual. Al conocimiento tengo que añadirle dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? La capacidad de controlar mis sentimientos, mis deseos y mis emociones. Entonces, ya estoy creciendo, ¿verdad? Dominio propio. Al dominio propio le tengo que añadir la paciencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar las dificultades y las pruebas. Sí. Entonces, estoy creciendo en mi vida espiritual, ¿verdad? ¿Qué más? A la paciencia tengo que añadirle piedad. ¿Qué es eso? La reverencia y la devoción a Dios. O sea que llueva, truene, relampaguee, esté como esté el tiempo, mi devoción con Dios es lo primero. Haya finanzas, no haya finanzas, esté viviendo un tiempo. Sabes bien, hermano Pablito, que la vida muchas veces nos toca vivir en abundancia y a veces nos toca vivir en escasez. Entonces, cuando ese es un momento de tener piedad, ¿verdad? Porque de repente cuando no estás creciendo en tu vida espiritual, cuando te va bien, te sientes muy agradecido con Dios y animas a todo mundo a confiar en Dios. Pero ¿qué tal cuando está la prueba? ¿Verdad? Entonces, tengo que añadirle piedad, que es la reverencia y la devoción a Dios. Mi primer lugar es Dios. Por eso Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mira, hermano Pablito, voy rápido. A la piedad tengo que añadirle afecto fraternal. Así es. ¿Sí? ¿Y qué es el afecto fraternal? Se refiere al amor y a la compasión hacia los demás creyentes. ¿Sí? Se refiere al amor y a la compasión. Muchas veces ahora sí que a veces sabemos personas de que no tenemos compasión de la gente. Quiere decir que no estoy creciendo. Entonces yo tengo que aprender a crecer, ¿sí? Tengo que añadirle amor, compasión hacia los demás creyentes. Y por último, tengo que añadirle amor, ¿verdad? Se refiere al amor incondicional y sacrificial hacia Dios y hacia los demás, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver nuestro crecimiento En la madurez. espiritual, en la madurez espiritual. Sí, pastor. De hecho, es como la vida natural. Uno nace siendo un bebé. Sí. Cuando uno es bebé, pues consume la leche, ya sea del pecho de la mamá, o hoy en día hay fórmula para los bebés.
Pero conforme va creciendo, no se queda con eso. No. Hay que meterle alimento sólido, hay que ir dejando que el bebé comience a hacer cosas por sí solo. No todo el tiempo lo vamos a andar cargando. Ujú. Entonces no todo el tiempo se va a quedar como un bebé. Nosotros cuando venimos a Cristo tampoco nos vamos a quedar como unos bebés. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que aprender a confiar en Dios con cada cosa que nos Así es. pasa. Dentro del crecimiento entra el fruto del Espíritu que nos menciona el apóstol Ujú. Pablo. El fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y Templanza. templanza, pastor. O sea, tenemos que añadir todo esto. Ujú. Conforme vamos creciendo, vamos madurando, este fruto del Espíritu va abundando en nosotros. Pero inicia por el amor, pastor. Pero mi pregunta, pastor, es, usted que ya lleva algo de tiempo trabajando en el servicio del Señor, la experiencia que ha adquirido, ¿qué parte de todo este fruto, pastor, de estas 7 características del fruto del Espíritu, cree usted que le cuesta más trabajo a la iglesia, a los cristianos, vivir hoy en día y por qué? Yo creo que sin dudar diría que el amor, El amor. porque todo depende del amor, Ujú. todo depende. Si Dios no hubiese inspirado a Pablo, ¿verdad? Si Dios no hubiese inspirado a Pablo, yo creo que Pablo hubiera empezado diciendo que el fruto del Espíritu es benignidad, es templanza, y se va. Pero como Dios inspiró, la palabra inspirar es Dios sopló. Entonces, como Dios inspiró a Pablo a través del Espíritu Santo para escribir las cartas, entonces Pablo empieza diciendo sobre el fruto del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es amor. Amor. Entonces, yo creo que ese es el punto del cual el creyente a veces le cuesta trabajo, ¿sí? Ujú. Vivir. Porque si hay amor, uf, ¿cuántas cosas nos vamos a evitar? Ah, sí. El amor es la clave, pastor. Ujú. La Biblia dice que aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, pastor. Así es. Nos decimos ser hijos de Dios, decimos ser cristianos, pero si el amor no está en nosotros, difícilmente perdonaremos, difícilmente accederemos a alguna reconciliación. Si el amor no está en nosotros, difícilmente, pastor, veremos la necesidad de nuestro prójimo y nos moveremos a ayudarle. Ujú. Entonces, como usted menciona, pastor, el amor es algo que tanto trabajo le está costando a la iglesia. ¿Por qué cree, pastor, que le cuesta ese trabajo a la iglesia hoy en día, manifestar el amor? Es una palabra tan sencilla, pero muy difícil pues, de cumplirla, ¿verdad? Y sí le cuesta trabajo al creyente porque hay una razón, porque no doblegamos Ujú. realmente nuestra vida al Señor, ¿sí? Por esa razón, porque no doblegamos. Hoy podemos escuchar mucho sobre el amor, podemos escuchar muchos temas que hablen del amor, pero es uno de los ingredientes del fruto, o yo siempre le llamo una de las semillitas del fruto en su totalidad del Espíritu Santo, porque yo siempre he dicho, si de verdad nos amáramos, ¿qué tantas cosas podríamos hacer y qué tantas cosas podríamos evitar Amén. si nos amáramos? Por eso, ahorita que me preguntabas, ¿qué es lo que al creyente le cuesta trabajo hacer? Yo creo que es el amor, porque de ahí deriva todo. Pablo dedica en su carta, primera carta de Pablo a los Corintios, dedica un capítulo, capítulo 13, Ujú. y habla de la preeminencia del amor, ¿verdad?
Entonces él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Nada soy. vengo a ser como metal que resuena, Así es. címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿verdad? Pero no tengo amor, de nada me sirve. Así es. Entonces, ¿qué es lo que realmente al creyente le cuesta trabajo? El amor. Si nosotros tuviésemos amor, no nos anduviéramos peleando, Ah, claro. ¿sí? Si tuviésemos amor, de verdad, tendríamos compasión de los demás. Si viviéramos esa palabra, amor, como dije hace rato, evitaríamos tantas cosas y tantas cosas surgirían buenas para testimonio. De verdad que el amor viene a hacerlo todo para nosotros como Así es. iglesia. El apóstol Pablo mencionaba que en estos tiempos lo que sobresale, lo que prevalece es la fe, la esperanza y el amor. Así es. Pero el amor es el mayor de todo esto. Ujú. El amor es aquello que nos debe de caracterizar como cristianos, como hijos de Dios. Así es. Pastor, ¿usted tendrá algún testimonio o alguna historia sobre el fruto del Espíritu Santo, pastor, en su vida? ¿O cómo se ha manifestado este fruto en su vida? Ay, tengo muchas historias. Eh, Llego a Cristo hace 25, 26 años. Llego a Cristo Jesús. Vengo pues como siempre hemos dicho, vengo del mundo, vengo de tantas y tantas cosas feas que vivimos. Pero Cristo perdona mi vida. Ujú. Pero cuando Cristo me perdona, no quiere decir que así como por arte de magia, y órale, ya eres otra persona totalmente diferente. Sí, sí. Obviamente que de ser un pecador a ser un hijo de Dios, eso es lo máximo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Pero Dios empieza a trabajar con mi carácter, mi temperamento. Ujú. Dios empieza, yo creo que más con el temperamento, Sí, con sí. el que Dios empieza a trabajar. Una de mis experiencias, te lo voy a platicar y lo platico con pena también, porque veníamos una ocasión, mi pastor y yo, veníamos de una comunidad, él me había invitado, yo estaba recién nacido en la vida cristiana, y me invita y me dijo, vamos, acompáñame. Fui y de regreso, me dice, vamos a pasar a visitar a un pastor. Y pasamos y el hijo del pastor a quien pasamos a visitar, se portó muy mal conmigo. Entonces se empezó a decir palabras Ujú. que a mí sinceramente me incomodaron bastante. Y como se paró enfrente de mí, yo ni supe cómo, pero lo agarré de la playera. Y cuando yo lo agarro de la playera a punto de pegarle, mi pastor me dice, espérate muchacho, esto no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué traía? Traía en mi vida todavía la ira, ¿verdad? Prácticamente mi vida, como experiencia lo digo, ya había nacido de nuevo, ya había yo recibido a Jesús en el corazón, pero aún Dios tenía que tratar con mi temperamento, Sí, sí. ¿verdad? Y eso es algo que mucha gente a veces dice, no hombre, pero es que ayer recibió a Cristo y cómo es que todavía anda peleando. Es que el temperamento no es fácil de humillarlo ante Dios, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo recuerdo que mi pastor me jala y se despide del pastor. Y le dice, nos vemos, pastor. Y nos subimos al carro. Y entonces él me empieza a decir, tú eres nueva criatura. Y yo, pero ¿para qué se anda pasando? Ujú. ¿Verdad? ¿Para qué anda diciendo esto?
¿para qué anda haciendo aquello? Y entonces yo le dije, él es un hijo de pastor. ¿Por qué anda haciendo, por qué anda actuando así? Sí, sí. Y entonces el pastor me dijo, muchos, nunca se me olvida lo que mi pastor me dijo, Ángel, muchos han nacido en la cuna del Evangelio, pero el Evangelio no ha nacido en ellos. ¿Sí? Entonces, este muchacho reacciona así porque no ha nacido de nuevo, pero tú eres una nueva criatura. Tienes que aprender a controlar tus emociones, ¿sí? Tus emociones. Entonces, yo empecé a crecer, empecé a crecer. Y le doy gracias a Dios por el pastor que me tocó, ¿verdad? Porque me enseñó a crecer. Eso es una de las experiencias y tengo muchas otras, Sí, sí, pero sí. nos vamos a tardar mucho tiempo contándote. Es una de las experiencias. Pablito, te puedo asegurar que hoy Dios ha cambiado eso. Eso ha cambiado. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo. Iba viajando en mi camioneta con mi hijo, el mayor, y un hombre, por descuido de él, su camioneta la recargó a la mía. Yo no tuve nada de que ver, yo estaba estacionado. Sí, sí. Él recargó su camioneta, bajó de su camioneta y me empezó a maldecir y me empezó a decir, pues, muchas cosas. Mi hijo estaba, pues yo sé que estaba que ardía. Ah, sí. Entonces yo no dije nada y mi hijo me dice, papá, mira lo que te está diciendo. Yo le dije, hijo, nosotros tenemos a Cristo, Amén. él no tiene a Cristo, tranquilo, ¿verdad? Pasó todo, hubo mucha gente que salió, pero yo pude controlar mis emociones. Sí, sí. Eso es parte de la madurez espiritual, ¿sí? Eso es parte del crecimiento espiritual. Entonces, yo lo digo de verdad en el nombre del Señor, que Dios ha tratado conmigo en ese aspecto y en muchas otras cosas más. Entonces, una de mis experiencias fue esa, pedir perdón, es otra, ¿verdad? Mi pastor me dijo, ve y pídele perdón. Y yo le dije a mi pastor, no lo siento, hasta que lo sienta voy y le pido. Y mi pastor me dijo, es que el perdón no se basa en sentimientos. Así es. El perdón es una acción que tú tienes que hacer. Amén. Entonces fui, Pablito, le pedí perdón al pastor que había ofendido. Yo todavía no era pastor. Y fui y le pedí perdón, me abrazó, el pastor me abrazó, me perdonó. Y somos amigos hasta hoy, ¿verdad? Él y yo. Mi pastor ya se fue con Cristo, pero él y yo somos amigos hasta el día de hoy. Entonces, es una de las tantas experiencias que he vivido en mi vida cristiana. De verdad, pastor, que el Espíritu Santo, Jesús no se equivocó cuando dijo, el Espíritu, la verdad, está dispuesto. La carne es débil. El Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarnos. Jesús dijo que Él va a venir para consolarnos, para guiarnos a toda verdad. Él va a venir para decirnos por dónde ir, por dónde no ir. Exacto. Para aún enseñarnos qué cosas debemos de cambiar. Y parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el cambio, pastor. Pero también uno tiene que darle esa oportunidad al Espíritu. Claro. Porque si el Espíritu Santo me incita a perdonar, pero yo no perdono, solamente se quedó ahí. Es que tiene mucho que ver mi disposición. Sí. Jesús dijo una ocasión, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. No dijo en cuanto dependa de mí, o sea, como Dios, ¿no? Él como Dios. No, dijo de ustedes. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz. Y eso es la madurez, ese es uno de los frutos también, ¿verdad? Del fruto de nuestro crecimiento espiritual, de ser lleno espiritualmente. Entonces, ¿cómo podemos medir a una persona que está llena o lleno
del Espíritu. Bueno, cuando tenga personas, que lo estén odiando y Él esté amando, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando aprenda a perdonar, cuando aprenda a controlar sus impulsos, cuando aprenda a ser temple, ¿verdad? Sí, Sí. templado, cuando tenga amor, ¿verdad? Compasión, bondad, mansedumbre. Entonces, por eso la Biblia nos enseña y nos dice en Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces hay muchas cosas que pudiéramos platicar sobre el fruto, el crecimiento espiritual. Podríamos decir, pastor, que el fruto del Espíritu en la vida del creyente es la señal o la evidencia de que el Espíritu Santo está en esa persona. Claro, claro que Porque se nos ha enseñado teológicamente que una de las evidencias del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, el hacer milagros, los dones. Pero si uno se mueve en dones y no tiene el fruto del Espíritu, que empieza por amor, entonces está reflejando esa persona que no está creciendo en la vida espiritual. amén, En la vida espiritual. Las dos van de la mano. Por eso dije al principio que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando Cristo me tocó, así. cuando Cristo con su Es algo Espíritu que Santo no se olvida. algo que no se olvida. Pero tuve que aprender, ¿verdad? Tuve que aprender a tener fe, tuve que aprender a perdonar, tuve que aprender a ser obediente, ¿verdad? Y te pesa. Es más fácil desobedecer que ser obediente. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra carne no admite, ¿verdad? No admite. Pero cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, conocemos a Dios, una de las cosas que produce el Espíritu Santo en mi vida es que pueda estar en comunión con Él, Amén. ¿verdad? Pueda estar en comunión con Él. Eso es algo que produce el Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? En comunión con Él. No para reclamar, no para, reclamar o enojarme con Dios, Sí, no, sí. sino para adorarle, Amén. para glorificarle, para darle alabanza, y en medio de eso la Biblia dice que hay delicias a su diestra, Amén. ¿verdad? Plenitud y delicias a su diestra. Amén. En Él estamos completos, en el nombre del Señor. Pastor, la última pregunta que le quiero hacer hoy es, ¿qué consejo, pastor, le puede dar a alguien que quiere abundar en el fruto del Espíritu? Yo estoy seguro que hay muchos cristianos que sienten que no avanzan, que sienten que por más que quieren amar, les cuesta trabajo, por más que quieren perdonar, sienten que hay algo que les estorba. Pero vemos que para lograr el amor necesitas el fruto del Espíritu. Para lograr perdonar necesitas el fruto del Espíritu. ¿Qué consejo, pastor, le puede dar a esa persona que quiere abundar en el fruto del Espíritu para crecer en madurez? Bueno, la palabra del Señor, hablando de Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Del Amén. 5 al 7, lo que hablamos de la escalera del crecimiento. Pedro el apóstol dice, si ustedes hacen estas cosas, no los dejarán estar sin fruto, ¿verdad? Pero el que no hace estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo? Número 1, orar a Dios y humillar nuestra vida delante de Él. Dice la palabra del Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Dice, cuando fuere tiempo. Yo siempre he dicho que Dios no trabaja con nuestro reloj. ¿No? Dios trabaja con el suyo. Así Nosotros somos los de las prisas, Dios no. Dios nos lleva en un entrenamiento constante. Todos los días Dios nos está entrenando. Las pruebas, Pablito, son un entrenamiento para Amén. nuestra vida.
¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios y humillar nuestra vida, nuestra carne ante Dios. Amén. Número 2, escuchar a Dios, porque muchas veces nos convertimos o hacemos un monólogo nada más. Y Señor, y esto, y te pido, y aquí y allá. Pero aprender a escuchar a Dios, ¿verdad? Aprender a escuchar a Dios. Y cuando hayas escuchado a Dios, obedece, Amén. ¿verdad? Obedece. Ahora, ¿cómo te va a hablar Dios? A través de la palabra, pero también Dios te va a hablar a través de sus siervos, Amén. ¿verdad? De tu pastor, de mi pastor. Dios me va a hablar. A mí me habló Dios a través de mi pastor. Cuando me dijo, aquí están las llaves del carro, Ángel, ve y pídele perdón al pastor. Y yo dije, no quiero, porque no lo siento. Y el pastor me dijo, no se basa en sentimientos el perdón, es una orden que Dios te da y lo tienes que hacer. Amén. Y yo recuerdo que enojado, te soy franco, agarré la llave y enojado manejé la camioneta y el pastor fue conmigo. Cuando llegamos a la casa del pastor, él le dijo, pastor, este muchachito viene a pedirle perdón a usted. Y cuando yo le pedí perdón al pastor y le dije, pastor, perdóneme, aún en ese ratito todavía yo no sentía nada No sentía esas ganas de pedir perdón. de pedir perdón. Pero cuando yo le dije, perdóneme, pastor, y el pastor me agarró la mano, el Espíritu Santo, algo caliente en él y en mí, llenó nuestras vidas. Amén. Entonces, escuchar y obedecer. Escuchar la voz de Dios y obedecer al Espíritu Santo. Número 4, estar dispuestos a cambiar. Amén. ¿Sí? Renunciar al viejo hombre y revestidos del nuevo, ¿verdad? Efesios 4:17 nos lo dice, Sí. ¿verdad? Entonces, de estar dispuestos a renunciar. Yo puedo pasarme todo el día orando, las 24 horas orando. Señor, por favor, cambia mi temperamento. Señor, cambia mi carácter. Pero si yo no lo quiero dejar, ¿sí? La disposición, La tiene mucho que disposición, ver. o sea, Dios ya dio su palabra. Deja el viejo hombre y vístete del nuevo. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. Dios ya dio la orden, Hay ¿verdad? muchos que dicen, es que ya le dije a Dios que me cambie. Que me cambie. Pero Dios dice, eso te toca a ti. Así es. Yo ya te redimí, ya te limpié de todos tus pecados, Ujú. ya tienes entrada al reino de los cielos, pero el cambio te toca a ti, dice Dios. Así es. Por Así eso es. Pablo dice, cambien su vana manera de Su vivir. manera de Pablo dice, hagan morir al viejo hombre. O Ujú. sea, es algo que nos toca a nosotros. transformen, Sus mentes. renueven Su mente. su mente. Entonces, estar dispuesto a cambiar, porque si no estás dispuesto a cambiar, te puedes pasar toda la vida, ¿verdad? En la iglesia, pidiendo a Dios, ¿sí? Sí, sí. Pero si no estás dispuesto a cambiar, ¿verdad? Entonces, y por último, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Así de sencillo. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, ¿verdad? Siempre nos va a guiar. Pablo dice que hay cosas que ya no queremos hacer y eso es lo que hacemos. Pero cuando el Espíritu Santo te guía, entonces aunque lo quieras hacer, el Espíritu Santo muchas veces te va a decir, tranquilo, no lo hagas. Pero aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y aun cuando caes en el error, ¿no? De cometerlo, en ese momento el Espíritu redarguye claro, en ti y claro. sientes ese arrepentimiento, Ujú. decir, Padre, te fallé, me equivoqué. Perdóname. Porque Y- cuando no siente uno nada. Claro, y la vida cristiana es tan hermosa, tan linda. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que perdona Así nuestros es. pecados. Por eso dice la palabra, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Amén. Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Entonces, tenemos un Dios bien lindo con nosotros, que siempre está a la expectativa de nosotros. Obviamente que nosotros tenemos que poner nuestra parte, cambiar, ¿verdad? Es como Josué, como Moisés, la ley, ¿no? En el libro de la ley, cuando Josué toma la responsabilidad del pueblo de Israel, que Jehová habla con
con Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa este Jordán, ¿verdad? Pero una de las cosas que le dijeron a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice, porque entonces harás. No dice Dios haré, dice harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no quiere decir que Dios lo estamos dejando fuera, no. Dios nos dio la instrucción, Dios le dio la palabra a Josué y ahora él tenía que hacerlo. Amén. Entonces nosotros de la misma manera, Dios ya nos dio su palabra, ¿de qué manera vamos a vivir? Ve que Pablo también dice, dejen la ira, dejen el enojo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién es el responsable de dejarlo? Nosotros. Entonces, mi consejo es ese, ¿verdad? De que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Amén. Pues pastor, qué conversación tan edificante de verdad. Hoy recordamos que el Espíritu Santo es algo que no solamente se siente, se refleja. Pastor. Cuando alguien tiene al Espíritu Santo en su vida, se refleja. Refleja el amor, refleja el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es algo que no se puede fingir, pastor. No. Es algo que no podemos fingir. Podemos a veces fingir ser buenas personas, pero el fingir tener amor no se puede. Podemos fingir preocuparnos por alguien, pero tener esa benignidad para mostrar esa preocupación verdadera y actuar, es algo que no se finge, pastor. Claro. De verdad que no se trata de algo fingido, es algo real, es algo que se refleja, pastor. Ese amor, ese gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso, pastor, es el fruto del Espíritu. Claro. Y eso no se va a fingir. Y lo bueno es que el fruto del Espíritu crece, sigue creciendo con nuestro día a día. Pastor, muchas gracias por acompañarme, por darme la oportunidad de tener este tiempo con usted, pastor. Amén. Es un gusto para mí que estuviera hoy con nosotros en el programa. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Este fue Podcast Somos Uno, episodio número 7. Nos vemos pronto y que tengas un excelente día.